Hola, en las lecciones anteriores hemos estado hablando acerca de ecuaciones que contienen una sola incógnita o una sola variable y ya hemos visto en particular cómo se pueden resolver ecuaciones algebraicas de tercer y cuarto grado. Vamos a ver ahora otro tema muy importante de las matemáticas en general, que se refiere a los sistemas de ecuaciones lineales, ya que, entre otras cosas, del estudio de este tipo de ecuaciones surgen muchos conceptos que son muy útiles en general dentro de las matemáticas, por ejemplo, en el cálculo de varias variables, y esto da lugar a una rama de las matemáticas que se conoce como el álgebra lineal. Un sistema de ecuaciones lineales tiene la forma que aparece aquí en esta imagen. x1, x2 hasta xn son las variables o las incógnitas, si queremos verlo así. Y se supone que a11, a12, a1n, etc., junto con b1, b2 hasta bm, son cantidades que regularmente las tomamos como datos del problema. Así como en una ecuación cuadrática o cúbica o de cuarto grado uno tiene ciertos coeficientes a partir de los cuales uno puede determinar las soluciones de la ecuación, aquí también lo que nos interesa es hallar los valores de las incógnitas que aquí aparecen en términos de los coeficientes que aquí están dados. En el caso de las ecuaciones algebraicas que vimos recientemente, de tercer grado o cuarto grado, la costumbre es llamar a los coeficientes A, B, C, D o hasta donde sea necesario, siguiendo el orden alfabético. Aquí, en cambio, como queremos tratar de una sola vez el caso general, lo que resulta preferible es utilizar símbolos como esta A o esta B, acompañados de subíndices para denotar diferentes coeficientes, y esta notación resulta ser sumamente útil. Aquí el primer índice de la A nos va a indicar de cuál ecuación estamos hablando. Aquí vean que los coeficientes A11, A12 hasta A1n tienen un 1 al principio, que van a corresponder a la primera ecuación de este sistema en todos los términos del lado izquierdo. En la segunda ecuación vamos a tener A's que tienen como primer subíndice un 2 y así seguimos hasta AM1 a M2, suponiendo que hay un total de M ecuaciones de esta forma. Por otro lado, el segundo subíndice de la A nos dice cuál es la incógnita que está acompañando. Aquí si hay un 1 como segundo índice, va a indicarnos que multiplica x1, el a12 es de 2, indica que es el coeficiente de x2 y así sucesivamente. De esta forma podemos escribir, decía, de una manera general cualquier sistema de esta clase. Un sistema así se le llama sistema de ecuaciones lineales por el hecho de que las incógnitas aparecen todas ellas en primera potencia, y noten que en el lado izquierdo todos los términos contienen alguna de estas x. Eso no quiere decir que los coeficientes tengan que ser todos diferentes de 0, algunos de ellos o muchos podrían ser iguales a 0, pero del lado derecho vamos a estar incluyendo lo que a veces se suele llamar los términos independientes, es decir, aquellas cantidades que no van a contener a alguna de estas incógnitas. Al igual que en el caso de las ecuaciones algebraicas que vimos anteriormente, puede ser que estos coeficientes sean números reales o complejos. De hecho, los resultados básicos que vamos a ver a continuación serían aplicables de manera general sin importar qué clase de coeficientes tenemos, pero en los ejemplos suele tratarse principalmente el caso en que los coeficientes son reales, y en las aplicaciones esto es lo que más frecuentemente uno encuentra. El caso más sencillo, no trivial, corresponde a los sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas. No lo recalqué antes, pero puede ocurrir que el número de incógnitas no concuerde con el número de ecuaciones, pero como vamos a ver, este es el caso que resulta de sumo interés cuando tenemos justamente el mismo número de incógnitas que de ecuaciones, y como mencionaba, el caso más sencillo, que no es trivial, corresponde a tener un sistema de lo que se llama 2×2, dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces aquí vamos a pensar que los coeficientes A11, A12, A21 y A22, lo mismo que B1 y B2, son cantidades reales o complejas dadas, y lo que queremos es encontrar los valores de x1 y x2 que satisfacen estas ecuaciones.
Seguramente ustedes están familiarizados con este tipo de sistemas, ya que desde los cursos muy elementales de matemáticas uno aprende cómo resolverlos. Y uno sabe que existen varios métodos de solución, como por ejemplo el método de eliminación, de sustitución, de igualación e inclusive el método gráfico que más adelante vamos a señalar. Aquí lo que vamos a hacer enseguida es básicamente aplicar el método de eliminación. Esto consiste en multiplicar las ecuaciones por algún factor conveniente para eliminar alguna de las incógnitas. Aquí, por ejemplo, tomamos la ecuación de arriba y multiplicamos ambos lados de la ecuación por A22, y entonces esto es lo que se obtiene, ven ustedes. Vamos a suponer por ahora que A22 es diferente de 0. Obviamente que si A22 fuese 0, al multiplicar ambos lados de la ecuación por A22 siendo 0, quedaría 0 igual a 0. Es decir, una igualdad que seguiría siendo cierta, pero no sería nada interesante. Ahorita por lo pronto vamos a suponer que A22 no es 0 para tener una ecuación no trivial, pero al final vamos a ver cuáles son realmente las condiciones que realmente importan. De la misma manera que multiplicamos esta ecuación por A22, ahora tomamos esta ecuación y ambos lados de la igualdad los multiplicamos por A12. Entonces, este coeficiente lo utilizamos para multiplicar la ecuación de arriba y este coeficiente lo utilizamos para multiplicar la ecuación de abajo. Y de esa manera vamos a poder cancelar, como veremos enseguida, a la incógnita x2. Entonces, de esta ecuación obtenemos esta igualdad y ahora lo que vamos a hacer es restar la segunda de la primera, es decir, tomamos esta menos esta y como ustedes pueden ver, estos factores que aparecen aquí son exactamente los mismos, así es de que se van a cancelar al momento en que hagamos la diferencia. Por otra parte, al hacer esa resta, la x1 va a sobrevivir posiblemente acompañada de un cierto factor que podemos entonces separar, tomando en cuenta que x1 ahora sería factor común en los dos términos que quedan. Y esto es lo que se obtiene, mientras que del lado derecho, al restar esto menos esto, tenemos esta diferencia precisamente. Como lo que andamos buscando son los valores de x1 y x2, que son aquí las incógnitas, entonces lo que nos gustaría es de aquí despejar la x1, pero sabemos que podemos quitar este factor siempre y cuando este sea diferente de 0. Entonces, suponiendo que esto no es 0, podemos pasarlo dividiendo, es decir, podemos multiplicar ambos lados de esta igualdad por el inverso multiplicativo de este número, real o complejo, como sea. Y lo que se obtiene es justamente este cociente, esta diferencia de productos entre esta diferencia de productos. Y ahora vamos a utilizar una notación que resulta sumamente conveniente por muchísimas razones. Esto que está aquí se va a representar con este símbolo, es decir, lo que esto representa, un arreglo cuadrado de números con estas barras verticales, es lo que se llama un determinante. En este caso, aquí tenemos un determinante 2 por 2, que tiene, por lo tanto, dos columnas, dos renglones. Y lo que significa esta notación es que tenemos que multiplicar este por este, menos este por este. Esa es la definición básica que aquí necesitamos emplear. Entonces vean que efectivamente al desarrollar este determinante tenemos A11, A22, este producto, menos A12, A21, que es este producto. En forma similar, con el determinante de arriba tendríamos B1 por A22, que es esto que está aquí dado, recordemos que la multiplicación es conmutativa, menos A12 por B2, que es este término que aparece aquí. Entonces, esta forma de escribir este resultado es simplemente una regla que resulta fácil de recordar. Vean ustedes que aquí hay una gran cantidad de subíndices que podría ser difícil de recordar dónde va exactamente qué, pero resulta que de esta manera es mucho más fácil recordar justamente qué coeficiente, qué signo es el que corresponde en esta combinación. Aquí vale la pena recalcar que esta diferencia se puede escribir como este determinante, pero también se podría escribir de otras muchas maneras. Por ejemplo, podríamos poner esta entrada aquí arriba y esta de este lado, y de todas maneras, al multiplicar A11 por A22 o A22 por A11, obtendríamos exactamente el mismo resultado. Así es de que hay cierta libertad o cierta ambigüedad en la forma como acomodamos estos números dentro de este arreglo, pero aquí la idea, para que resulte fácil de recordar esta regla,
es simplemente seguir el mismo orden que teníamos en el sistema de ecuaciones original. Vean ustedes que aquí aparece A11, A12, A21, A22, entonces nos conviene que aparezcan precisamente las entradas en ese orden. Y aquí lo que estamos haciendo es separando lo que se llama la matriz principal de este sistema, es decir, lo que distingue a un sistema de ecuaciones como este de cualquier otro son los valores de los coeficientes, y con esos coeficientes podemos formar un arreglo que se conoce como una matriz, y de esa matriz estamos aquí calculando el determinante. La matriz es el arreglo y el determinante es el número que se obtiene haciendo las operaciones que aquí ya se han indicado. Noten ustedes que el arreglo que aparece arriba es muy parecido al que aparece abajo. De hecho, la segunda columna es exactamente la misma, mientras que la primera columna es la que difiere. Y de hecho, como estamos calculando x1, es la primera columna justamente la que está incluyendo las cantidades que aparecían del lado derecho del sistema de ecuaciones. De manera similar, ahora podemos regresar al sistema de ecuaciones que teníamos en un principio para hallar una fórmula para la segunda incógnita, la x2. Entonces aquí de nuevo tenemos el sistema original. Aquí vean ustedes la regularidad en la forma en que se le está llamando a los coeficientes de estas ecuaciones, y hacemos algo parecido a lo que hicimos arriba. Ahora lo que quiero es eliminar la x1, y entonces lo que voy a hacer es tomar este coeficiente y multiplicarlo por todos los términos de esta ecuación de arriba. Entonces, al multiplicar esta ecuación por A21, esto es lo que se obtiene, mientras que tomo este coeficiente y lo multiplico por todos los términos de la ecuación de abajo, y esto es lo que se obtiene. Vean que vamos a tener A11 por A21, A11 por A22 y A11 por B2. Y ahora lo que vamos a hacer es restar la primera de la segunda, es decir, tomamos esta menos esta y va a cancelarse justamente. Ese fue el propósito de las multiplicaciones que hicimos, para que se cancele la x1, y al hacerlo ahora la x2 va a ser factor común en la diferencia que nos queda, y precisamente conviene tomar esta menos esta, porque entonces va a quedar exactamente la misma combinación que habíamos obtenido previamente. En el lado derecho vamos a tener A11B2 menos A21B1. Y de nuevo, si esta expresión, esta cantidad, que es la misma que teníamos antes, es diferente de 0, vamos a poder encontrar el valor del x2. Y entonces a lo que llegamos es aquí claramente que x2 sería esta diferencia de productos, aquí está, entre esta diferencia de productos. Nuevamente, estas combinaciones se pueden escribir utilizando esta definición de determinante que ya se mencionó. Comprueben ustedes que al desarrollar estos determinantes obtenemos justamente estas expresiones. Este por este, aquí está, menos este por este, aquí está. Aquí lo mismo, multiplicamos esta entrada por esta, menos esta por esta. No importa en qué orden hagamos el producto, el resultado es exactamente el mismo. Noten de nuevo que los coeficientes, las entradas que están aquí dentro de este arreglo, están justamente en el mismo orden en el que aparecían en el sistema original. Aquí está el sistema de ecuaciones original, y los coeficientes que forman la matriz de coeficientes de este sistema aquí aparecen dentro de estas barras. Aquí lo que estamos calculando es el determinante principal del sistema, así se le conoce. Y en este caso, vean ustedes que la primera columna es común, y en cambio la segunda columna, que corresponde al hecho de que estamos calculando x2, es allí donde aparecen las entradas que estaban del lado derecho en el sistema de ecuaciones. Un punto muy importante aquí a considerar es que cuando escribimos un sistema de ecuaciones hay que tener mucho cuidado de alinear correctamente las incógnitas, es decir, ponemos x1 encima de x1, x2 encima de x2. Aquí ya sabemos que la suma es conmutativa, pero conviene escribirlo de esta forma para que podamos identificar debidamente los números que deben de aparecer en el determinante. Haciendo un resumen, lo que acabamos de ver es que si el determinante principal del sistema, que es este determinante, es diferente de 0, entonces la única solución del sistema se puede hallar de esta forma. Entonces esta regla conviene tenerla presente. Entonces ese es el sistema original. Aquí recuerden, tenemos el cuidado de alinear
las incógnitas, que esté x1 con x1, x2 con x2, para poder reconocer cuáles son los coeficientes del sistema. Con ellos formamos este arreglo y este determinante se conoce como el determinante principal del sistema. Si ese determinante no es 0, podemos efectuar la división y en el numerador lo que hacemos es cambiar, en el caso de x1, la primera columna por b1, b2 y en el caso de x2, la segunda columna de este determinante principal por b1, b2. Y lo que resulta de aquí nos va a dar la solución. Va a ser quizá un número real o complejo, dependiendo de lo que tengamos aquí, como los coeficientes que aparecen dentro del sistema. Como decía antes, el caso que se encuentra más comúnmente es que los coeficientes de un sistema como este sean números reales y entonces cada una de estas ecuaciones se puede asociar con una recta en el plano cartesiano. Entonces, si tratamos con variables reales, cada ecuación va a estar representada por alguna recta y el hecho de que el determinante principal, que aquí se está llamando delta mayúscula, sea diferente de 0, quiere decir que esas rectas tienen pendientes distintas y en ese caso va a haber una intersección y esa intersección precisamente va a corresponder a la solución del sistema de ecuaciones. De hecho, esto es esencialmente lo que se conoce como el método gráfico para resolver un sistema de ecuaciones. Lo que hacemos es ver directamente cuáles son las rectas en el plano que corresponde a cada ecuación y la intersección va a representar la solución que tendríamos y claramente esa solución es única. Cuando el determinante principal del sistema vale 0, eso quiere decir que las dos rectas que corresponden a las ecuaciones dadas son paralelas entre sí y en ese caso puede ocurrir que la solución no exista o también puede pasar que no solamente estas rectas sean paralelas cuando la delta vale 0, sino que sean la misma recta, en cuyo caso no hay una solución única, sino que hay una infinidad de puntos que pertenecen simultáneamente a las dos rectas. Entonces, el caso más agradable en cierto sentido, podríamos decir, corresponde a que el determinante principal no sea 0, hay una solución única, mientras que cuando el determinante principal vale 0, tenemos dos opciones, o no hay ninguna solución o hay una infinidad de soluciones. De hecho, en las ecuaciones que teníamos dadas anteriormente, se puede ver de dónde resulta esta diferencia. Vean ustedes que si el determinante principal del sistema es 0, este producto va a ser 0, entonces necesitamos que el lado derecho también valga 0 para que haya consistencia en las ecuaciones. Si esto es 0, todo anda bien, la igualdad se cumple, pero si esto es diferente de 0, mientras que el lado izquierdo es 0, entonces no hay concordancia y entonces no existe solución. Y eso precisamente corresponde a lo que ya se mencionaba previamente. Podemos ver unos ejemplos muy sencillos de todo esto. Aquí de nuevo no tiene mucho caso que pensemos en coeficientes complejos o en cantidades complicadas. Aquí la idea es simplemente ilustrar cómo funciona este método de solución que se conoce como la regla de Cramer. Entonces, en este caso tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí las incógnitas, en lugar de llamarlas x1 y x2, hacemos pues lo que es común, llamarles x y y, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos dos ecuaciones que tienen coeficientes que son números reales y enteros además. Y de acuerdo con la regla que acabamos de ver, lo que tenemos que hacer una vez que hemos alineado x con x, y con y, es fijarnos en el determinante principal del sistema, que va a tener como entradas menos 3, 2, 1. Aquí vean que el coeficiente sería 1, menos 3. Y si calculamos este por este nos da 9, este por este nos da 2, hay que hacer la resta. El resultado no es 0, así es de que podemos aplicar la regla sin ningún problema. Mientras que si se trata de la primera incógnita, que aquí se llama x, entonces en la primera columna sustituimos estas entradas por 8 y menos 4. Al calcular el determinante tenemos 8 por menos 3 es menos 24 y a eso hay que restarle este producto, lo cual nos da más 8. Por lo tanto, este cociente equivale a menos 16 séptimos y esa sería una forma exacta de representar el valor de la x que pertenece a la única solución posible de este sistema. La y se puede calcular de una manera similar. Ahora lo que hacemos es, en el determinante principal del sistema, sustituimos la segunda columna, porque estamos hablando de la segunda incógnita,
por estas entradas, 8 y menos 4. Ahora al multiplicar tendríamos más 12 menos 8, quedando entonces 4 séptimos. El denominador es exactamente el mismo, como pueden ver. Y uno puede verificar que efectivamente estos valores satisfacen este sistema de ecuaciones y, como se dijo antes, esa sería la única solución posible. En este caso, estas ecuaciones corresponden a dos rectas en el plano XY o plano cartesiano, y esas dos rectas se intersectan en un único punto que tiene precisamente estas coordenadas. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí vamos a tomar estas ecuaciones y aquí, a propósito, el determinante principal vale 0. Vean que una vez que tenemos alineada x con x, y con y, los coeficientes son 2 menos 3, menos 6, 9. De hecho, en este ejemplo, lo que se ha hecho es multiplicar las entradas del renglón de arriba por un factor de menos 3. 2 por menos 3 nos da menos 6. Menos 3 por menos 3 nos da más 9. Ese hecho de que un renglón sea un múltiplo del otro es lo que hace que este determinante valga 0. Aquí tenemos 18, menos 18 es 0 efectivamente. Y en este caso podemos ver que estas ecuaciones corresponden a dos rectas que son paralelas entre sí, pero estas dos rectas no coinciden, así es de que no hay solución. Que efectivamente estas son las rectas que corresponden a estas ecuaciones se puede ver fácilmente dándole valores especiales convenientes a la x y a la y. Aquí, por ejemplo, en el caso de la primera ecuación, cuando la x vale 0, se ve que la y tiene que ser 1. Entonces, con x siendo 0, y igual a 1, esta ecuación corresponde a esta recta color azul que cruza por el punto con x igual a 0, y igual a 1. Mientras que cuando la y vale 0, ven ustedes, la x sería menos 3 medios, que es este punto que está aquí entre menos 1 y menos 2. En forma similar, uno puede ver que esta segunda ecuación corresponde a la recta en color verde. Por ejemplo, cuando la x vale 0, la y sería 12 novenos, que es lo mismo que 4 tercios, o sea 1.33 en forma decimal, por aquí más o menos. Mientras que cuando la y vale 0, la x vale menos 2, que es este punto de intersección justamente. Ya teniendo dos puntos podemos trazar la recta y bueno, aquí no se requiere mucha precisión, simplemente lo que se ha querido es ilustrar el que estas ecuaciones corresponden a dos rectas que son paralelas. Eso se refleja en el hecho de que el determinante principal vale 0, pero no hay solución porque esas rectas nunca se van a intersectar. Finalmente, una tercera posibilidad se tiene. En este caso, tenemos estas dos ecuaciones. De nuevo, el determinante principal del sistema. Vean ustedes, aquí una vez que la x está alineada con la x, la y con la y, los coeficientes son 3 menos 1, menos 6 más 2. Hacemos el determinante, lo calculamos, 3 por 2 es 6, menos 1 por 6, que es 6 también. La diferencia de eso es 0. Y lo que ocurre en este caso especial es que estas dos ecuaciones en realidad representan lo mismo. Cada una de ellas representan esta misma recta. De hecho, aquí a propósito, la segunda ecuación es la ecuación de arriba multiplicada toda por menos 2. Dicen exactamente lo mismo las dos, así es de que no es extraño que correspondan exactamente a una misma recta. Así es de que podemos prescindir de cualquiera de las dos y lo que queda aquí es una relación que no nos permite determinar los valores de x y y, sino que aquí hay una infinidad de posibilidades. Todos estos puntos que están sobre esta recta satisfacen cualquiera de estas dos ecuaciones, pero pues hay una infinidad de puntos, así es de que podríamos decir que hay una infinidad de soluciones para este caso. Yendo a casos más complicados, el que seguiría sería un sistema 3×3. Aquí, siguiendo la notación que se explicó en un principio, tendríamos esos coeficientes A11, A12, A13, etc., hasta terminar con A33, en total 9 coeficientes de las incógnitas y en principio 3 términos independientes que aparecerían del lado derecho. Aquí recuerden, cualquiera de ellos pueden ser igual a 0, no hay ninguna limitación en ese sentido. Aquí otra vez los coeficientes, las a's y las b's, pueden ser números reales o complejos, todo lo que hacemos es exactamente igualmente válido. Aquí lo que va a ser conveniente, simplemente para aplicar lo que acabamos de ver, es quedarnos con este primer par de ecuaciones, pero vamos a pasar
este primer término que contiene el x1 del lado derecho y esto es lo que se obtiene. Estas dos ecuaciones son equivalentes a estas dos. Y ahora vamos a tratar a esto que nos quedó aquí como un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que son x2 y x3. La x2, de acuerdo con lo que vimos antes, se va a poder determinar mediante este cociente de determinantes. Aquí el determinante principal sería A12, A13, aquí están, A22, A23, aquí aparece. Y como estoy aquí calculando la x2, lo que hago es en la primera columna sustituir lo que aparece del lado derecho. Aquí está, la segunda columna queda exactamente igual que antes. Pero si recurrimos a la definición de determinante, lo que tenemos que hacer es multiplicar este por este, distribuyendo esto es lo que se obtiene, menos este por este, y esto es lo que se obtiene, tomando en cuenta de que al restar vamos a tener menos A13 por B2 y más A21 por x1 por A13. Y ahora la expresión que queda en el numerador se puede reagrupar de muchas formas y una de tantas es esto que aquí aparece. Vean ustedes que el primero y el tercer término corresponden a este determinante. Vean que tenemos B1 por A23 menos B2 por A13. Aquí de nuevo podríamos intercambiar los lugares de estos dos y no cambiaría el resultado, o también podríamos intercambiar estos otros dos, pero aquí lo que estamos haciendo es mantener el orden como aparecen aquí originalmente. Vean que B1 y B2 aparecen en la primera columna, A13 y A23 aparecen en la segunda columna. Nos quedan estos otros dos términos, el segundo y el cuarto, y en ellos la x1 o menos x1 si gustan es factor común, y si uno factoriza menos x1, lo que queda multiplicando a menos x1 equivale a este determinante. Lo podemos ver, este por este, aquí está, A11 por A23, menos este por este, A13, A21, A13, A21. Aquí de nuevo hemos colocado estas entradas para que queden exactamente en el mismo orden que estaban antes. A11, A13, A11, A13, A21, A23. Entonces aquí estamos encontrando una propiedad bastante agradable que tienen los determinantes. Hay una especie de distributividad. Vean ustedes que aquí al desarrollar este determinante, esto nos lleva a dos determinantes, uno de los cuales tiene la primera columna aquí por separado, y en esta segunda, donde el x1 es factor común, justamente ese menos x1 de hecho se puede separar, quedándonos entonces este determinante 2 por 2. Guardamos este resultado y ahora lo que hacemos es, regresando a este sistema, encontramos el valor de la x3. Entonces, haciendo uso de la misma regla que ya establecimos, la x3, que es la segunda incógnita en este sistema, se va a encontrar cambiando en el determinante principal del sistema la segunda columna por lo que aparece en el lado derecho. Entonces, esto que aparece en el lado derecho, ahora lo escribimos en la segunda columna porque estamos calculando la segunda incógnita, que se llama x3, pero es la segunda incógnita. Aquí está. Por lo mismo que hicimos antes, este determinante se puede separar de esta forma. Vean ustedes que la primera columna es común en este y en este determinante, y lo que estamos haciendo es en el primer determinante poner B1 y B2 y en el segundo factorizar menos x1 que es común, quedándonos nada más en la segunda columna A11, A21. Exactamente lo mismo que se hizo para pasar de aquí para acá, solo que ya no estamos haciendo los pasos intermedios, sino que directamente estamos utilizando esa propiedad. Y si uno tiene dudas, pues puede desarrollar tal como hicimos en la parte anterior para convencerse de que esto efectivamente es cierto. Entonces, lo que podemos hacer con estos resultados es sustituirlos en la tercera ecuación que no habíamos empleado. Vean ustedes que estas dos primeras ecuaciones, aquí las escribimos, simplemente pasando estos términos al lado derecho, y hemos encontrado ciertas expresiones para x2 y x3. Y ahora esas expresiones las vamos a sustituir en la tercera ecuación. Entonces vamos a tener A31 por x1 más A32 por x2, que es este cociente. Después A33 por x3, que también ya hemos calculado en forma por separado. Entonces lo que nos queda es que la B3, que es lo que teníamos en el lado derecho de la tercera ecuación, aquí vean,
B3 sería esta combinación. Entonces la B3 es A31 por X1 más A32 por la X2. La X2 es esto, aquí está. Más A33 por X3, que es este cociente, aquí está. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar esta igualdad y multiplicar ambos lados por este denominador. Entonces lo que nos queda, como se puede ver, espero con claridad, es que nos va a quedar la B3 por este determinante. Aquí lo tenemos del lado izquierdo de la igualdad. Como este producto también tiene que multiplicarse por este determinante para que la igualdad no se altere, es lo que tendríamos. Y en esta fracción y en esta otra, al multiplicar por este determinante, va a desaparecer, quedándonos entonces A32 por este determinante, menos X1 A32 por este determinante, después A33 por este determinante, menos X1 A33 por este otro determinante. Bueno, aquí espero que sea fácil seguir los pasos intermedios. Y ahora lo que es importante es notar que la X2 y la X3 se han eliminado. La X1, en cambio, aparece aquí, aquí y aquí. Y lo que podemos hacer es reunirlos. Entonces, lo que tenemos, aquí se puede también apreciar, es que la X1 que se factoriza en este y este términos, va a estar multiplicando a A31 por este determinante, menos A32 por este determinante, y después tendríamos a menos A33 por este determinante. Pero aquí lo que va a ser conveniente, por razones que veremos enseguida, es escribir esto mismo de esta otra manera. Como más A33, aquí cambiamos el signo, y ese cambio de signo lo vamos a absorber intercambiando las columnas de ese determinante. Si yo pongo esta segunda columna, esta primera columna como segunda, y esta segunda como primera, va a ocurrir un cambio de signo. Es decir, aquí teníamos A12 por A21, aquí tendremos A12 por A21, pero con un cambio de signo. Entonces ese cambio de signo se cancela con este que aquí aparece, y algo similar ocurre con el otro producto que aquí tendríamos. Entonces esta es una propiedad útil que conviene pues tener presente, que de vez en cuando conviene emplear. Aquí podemos intercambiar las columnas, y al cambiar el orden de las columnas completas, toda esta columna se va al primer lugar, esta columna se va al segundo lugar. Eso nos da un cambio de signo, y algo similar ocurriría si el primer renglón se manda al segundo renglón y viceversa. También eso nos daría un cambio de signo, pero en este caso esto es lo que nos conviene hacer por razones que veremos enseguida. De forma similar, una vez que hemos agrupado este y este aquí, que tienen como factor común X1, ahora pasamos al otro lado, a los que no contienen X1. Entonces vamos a tener B3 por este determinante, aquí está. Tendríamos también este producto, que lo pasamos al lado contrario, con el signo contrario también. Y finalmente este habría que pasarlo al lado izquierdo con un cambio de signo, pero ese cambio de signo de nuevo lo absorbemos intercambiando la primera columna con la segunda. Vean que aquí la segunda columna ahora aparece en primer lugar, y aquí la primera columna aparece en segundo lugar. Nuevamente eso nos da un cambio de signo que es equivalente a pasar este producto al lado contrario. Entonces tenemos esta igualdad, y lo que queremos nosotros es hallar las incógnitas, la x1, x2 y x3, que son solución de este sistema de ecuaciones. Y aquí precisamente lo que vamos a tener es que si toda la combinación que se encuentra dentro de estas llaves es diferente de 0, vamos a poder encontrar el valor de la x1. Entonces la x1 sería todo esto entre todo esto. Pero esas expresiones, que se ven bastante impresionantes, bastante largas, se van a poder abreviar mediante la definición de un determinante 3×3. Es decir, este determinante 3×3 y este determinante 3×3 van cada uno de ellos a corresponder a lo que aquí tenemos en la parte superior. Aquí la regla es, como veremos enseguida, que un determinante como este se va a poder desarrollar. Por ejemplo, fijémonos en este, que es el determinante principal en este caso. Entonces, notemos que aquí aparecen estos mismos coeficientes que tenemos en la parte superior. A31 es este, A32 es este, A33 es este, y vean ustedes la regularidad que aquí se presenta. Vean ustedes que
A31 está multiplicando a lo que se llama su menor. Ven ustedes que si quitamos mentalmente el renglón y la columna donde aparece A31, lo que nos queda es este bloque 2 por 2, que es este que está aquí. En forma similar con este A32, si quitamos la columna y el renglón donde se encuentra esa entrada, lo que nos quedan son estas 4 entradas, que son las mismas que están aquí, justamente en ese orden, pero hay un signo que tenemos que aquí agregar. Finalmente, A33 está multiplicado por un determinante 2 por 2, que es precisamente el que se obtiene eliminando el renglón y la columna donde se encuentra A33. Este signo lo tenemos que poner en forma adicional y la regla es que los signos que acompañan a las entradas en este cálculo se escogen así. El signo es más, menos, más, menos, más, es decir, A31 está acompañado de un signo más. Aquí comenzamos de esta esquina, más, menos, más, entonces este tiene un signo positivo, este le toca un signo negativo, este le vuelve a tocar un signo positivo. No importa en qué orden lo hagamos, más, menos, más, positivo, más, menos, negativo, siempre vamos a tener esa regularidad. Y podemos ver que esta otra expresión que tenemos aquí como numerador justamente corresponde a algo similar. Ahora nos fijamos en este renglón y vean ustedes que tenemos B3, este B3, por el menor correspondiente, que es este determinante que aquí aparece. De nuevo, más, menos, entonces aquí tenemos menos A32, si quitamos renglón y columna donde aparece esa entrada, nos queda B1, B2, aquí está, A13, A23. Este va a estar acompañado de un signo positivo, más, menos, más. Y si quitamos renglón y columna donde aparece esa entrada, justamente nos queda este determinante 2 por 2 que aquí podemos ver. Entonces, en resumen, lo que estamos viendo es que la X1 se puede expresar de esta forma. Nuevamente vean que se ve difícil memorizar exactamente dónde queda cada signo, cada entrada, etc. Pero viéndolo de esta manera, las cosas resultan un tanto más regulares y más fáciles de recordar. Para las otras incógnitas, si uno repite el mismo proceso, se encuentran resultados muy similares. De hecho, el determinante principal del sistema va a ser el mismo en todos los casos y lo único que ocurre es que, dependiendo de cuál incógnita nos interese, eso va a determinar en cuál columna tenemos que hacer la sustitución. Vean que para el X1, la primera columna que aquí aparecía abajo está sustituida por B1, B2, B3. Para la segunda, lo que tenemos que hacer es que en el determinante principal del sistema sustituimos la segunda columna por B1, B2, B3 y finalmente para la tercera incógnita vamos a tener en la tercera columna B1, B2, B3, mientras que las otras columnas son exactamente las mismas que aparecían en el determinante principal del sistema. Noten también que el orden en el que están estos coeficientes es exactamente el mismo que teníamos en el sistema de ecuaciones original. Entonces, esto es un nuevo ejemplo de esto que, repito, se conoce como la regla de Cramer y nos permite expresar la solución de esta clase de sistemas de ecuaciones, y esto se puede extender para sistemas de n por n de cualquier tamaño, no importa cuánto valga la n, es decir, si tenemos sistemas 4x4, 5x5, etc. Pero a medida que vamos aumentando el número de ecuaciones y de incógnitas, este método nos resulta algo muy práctico, pero el resultado es válido en forma general. Aquí la única condición es que el determinante principal del sistema sea diferente de 0 para que podamos hacer la división. Todo esto también se puede representar en forma gráfica. La diferencia es que ahora las ecuaciones con las que partimos, esto que teníamos en un inicio, ya no representan rectas en el plano, sino que representan planos en el espacio cartesiano tridimensional. Si ahora imaginamos tres ejes que podemos llamar X, Y, Z o X1, X2 y X3, cada una de estas ecuaciones lo que representa es algún plano en este espacio tridimensional, y si el determinante principal del sistema es diferente de 0, lo que vamos a tener son tres planos que no son paralelos entre sí.
y van a determinar un solo punto que sería la intersección de esos tres planos. Aquí ya se vuelve un tanto más difícil el tener una representación gráfica que resulte fiel, pero esto se puede imaginar de esta manera, y pues más difícil aún es tratar de imaginar qué ocurre cuando tenemos sistemas 4x4, 5x5, etc. En todos los casos sería algo relativamente similar, pero pues la diferencia es poder visualizarlo adecuadamente. Para terminar esta lección, vamos a ver de qué otra forma se puede calcular o desarrollar un determinante 3x3 como el que acabamos de ver, que surge en la solución de sistemas 3x3. Entonces habíamos dicho que uno puede definir o calcular este determinante guiándonos por el último renglón. Justamente teníamos A31, que es este, por el menor correspondiente, que es este determinante 2x2. Después esta entrada está acompañada de un signo menos, más, menos, más, menos, por el menor correspondiente que se obtiene quitando renglón y columna. Esto es lo que obtenemos. Y finalmente A33 positivo con el menor correspondiente, que es esto que está aquí. Si hacemos uso ahora de la definición de estos determinantes 2x2, lo que tenemos es esto que está ya en forma totalmente desarrollada. Tenemos A31, A12 por A23, aquí está, menos este por este, aquí está, menos A32, este determinante es A11, A23, menos A13, A21, y finalmente A33 por A11, A22, menos A12, A21. Si ahora quitamos paréntesis, tenemos en total 6 términos, aquí aparecen, Aquí lo que he hecho es escribir primero los que tienen signo positivo, como sería por ejemplo este, que es el que aparece aquí. También tiene signo positivo este por este, que es el que aparece aquí. Y también tiene un signo positivo este, que es el que aparece aquí, este producto. Los otros tres están aquí acompañados de un signo menos y aquí están escritos de esta forma. Hay que recordar que el producto es conmutativo, así es de que podemos tener, como aquí, A31 por A12 por A23, que equivale a este producto que está aquí, pero los he escrito de esta forma para que podamos ver que estos 6 términos se pueden también reconstruir pensándolo de esta manera. Aquí tenemos el determinante original y por fuera de esta barra lo que hacemos es repetir estas dos primeras columnas y ahora podemos ver que estos 3 términos positivos corresponden a multiplicar este por este por este, que están aquí sobre esta línea azul, aquí está ese producto, este por este, aquí está también esta línea color azul, y finalmente este por este es este producto. Y ahora los que tienen aquí signo menos corresponden a estas otras multiplicaciones. Este por este es este producto, este por este y por este es este que está aquí, y finalmente este triple producto aquí aparece. Entonces esta regla en ocasiones resulta cómoda para calcular un determinante sin tener que utilizar la expresión que dimos previamente. Ahora, esto nos sirve también para darnos cuenta de que hay otras formas en que podemos desarrollar un determinante. Vean ustedes que podemos agrupar este y este que contienen a A11. Entonces estos dos juntos aquí están escritos. Vean que si desarrollamos este determinante es A22, A33, aquí está, menos A23, A32, que es este. Entonces estos dos aquí están expresados. Después podemos reunir estos dos y aquí lo que hago es, a propósito, dejo el signo menos afuera. Entonces vamos a tener A21 por A33 menos A23 por A31. Ese menos con este menos nos da este más que aquí aparece. Y finalmente estos dos términos están acompañados de un A13. Entonces lo que tendríamos es A13 por A21, A32, es este producto, menos A22, A31, que es el que está aquí. Otra vez habría varias otras formas de agrupar, pero vamos a ver que esto es lo que resulta conveniente, porque esto que aquí se obtiene equivale precisamente a lo que resultaría, si regresamos a este arreglo, de hacer lo que se llama el desarrollo a lo largo del primer renglón. Ven ustedes, tenemos A11 con signo positivo, y el menor correspondiente, si uno quita el renglón y columna donde aparece A11, queda precisamente un bloque 2x2 que es este.
esta segunda entrada está acompañada de un signo menos, otra vez, más, menos, entonces aquí tenemos un menos, y si quitamos este renglón y columna donde se encuentra esa entrada, lo que nos queda es A21, A31, A23, A33, que es este, y finalmente más, menos, más, A13, y su menor correspondiente sería A21, A22, aquí está, A31, A32. Y esto se puede hacer fijándonos en cualquier renglón o en cualquier columna. Por ejemplo, si tomamos la segunda columna, aquí de nuevo más, menos, entonces A12 con signo menos. Aquí si buscamos aquellos términos que contienen AA12, son estos dos que están aquí. Entonces, esta diferencia que aquí aparece es justamente lo mismo que sale de desarrollar este determinante. Vean ustedes que tendríamos A21, A33, que es este, menos A2331, que es este producto. Ese menos con este menos nos da el más que aquí aparece. El A22, aquí siguiendo sobre esta columna, tiene un signo positivo acompañándole, más, menos, más. Entonces tenemos aquí A22 y hay dos términos que contienen A22. Uno es este y el otro aquí aparece. Entonces lo que multiplica a A22 es precisamente este determinante, véanlo. A11, A33, A11, A33, menos A13, A31. Y finalmente esta entrada de esta columna, A32, aparece precisamente aquí y aquí. Entonces, si separamos el signo menos, más, menos, entonces al separarlo, lo que nos va a quedar es que este A32 multiplica a A11, A1, A23, menos, aquí de nuevo A32 aparece aquí, A13, A21, A13, A21. De nuevo, el menos con este menos corresponde al más que aquí teníamos. Entonces, un determinante 3×3 se puede desarrollar a lo largo de cualquiera de sus tres renglones o a lo largo de sus tres columnas aplicando esta regla. Simplemente vamos añadiéndole a cada una de esas entradas el signo que le corresponde con esa regla, más, menos, etc. Y aquí lo único que es necesario es ser consistente. Si voy a utilizar las entradas de esta columna, entonces tengo que fijarme justamente en esas entradas. A12 con signo menos, A22 con signo más, A32 con signo menos. Si voy a utilizar el primer renglón, entonces lo hago en forma consistente. A11 positivo, A12 negativo, A13 positivo. Si por ejemplo quisiera utilizar el segundo renglón, lo puedo hacer. Entonces vamos a tener positivo más menos, entonces tendríamos menos A21 por el menor correspondiente que se obtiene quitando el renglón y columna donde aparece esta entrada. Después A22 por el menor que le corresponde, quitando renglón y columna. Y después finalmente A23, que estaría acompañado de un signo menos, más, menos, por el menor que corresponde. Entonces aquí tenemos muchísimas, una buena cantidad de diferentes expresiones que uno puede utilizar según sea conveniente. En cualquier caso, el determinante, si uno lo desarrolla en forma completa, va a llevarnos a estos 6 términos. No todos ellos tienen que ser otra vez diferentes de 0, va a depender de los valores de las entradas que aparecen aquí. En este caso, de un determinante 3×3, esta regla es bastante útil para desarrollar los determinantes y mediante este desarrollo y el resultado que vimos previamente, uno puede resolver en principio sistemas, en este caso de ecuaciones, 3 incógnitas, 3 ecuaciones. Ahora, los determinantes, ya para terminar, son útiles no nada más para estos fines. De hecho, aparecen por otras razones muy distintas, por ejemplo, al relacionar volúmenes, y esto se utiliza en cálculo integral en varias variables, o para definir operaciones entre vectores. En fin, el uso de los determinantes, que aquí estamos pues viendo cómo se pueden definir. De hecho, los determinantes pues se encuentran en muchísimas aplicaciones dentro de las matemáticas, como ya podrán ver en algunos otros cursos. Como siempre, muchas gracias por la atención y hasta la siguiente.